Hola, buen día a todos compañeros. En este video vamos a ver un tema con muchos conceptos importantes de cómo el campo eléctrico interactúa con los conductores. Vamos a ver conceptos como tiempo de relajación, diferentes tipos de corriente, etc. Y básicamente la interacción, los fenómenos que ocurren cuando un conductor está sujeto a un campo eléctrico. Bueno, empecemos. Una de las características principales de los conductores es que estos poseen abundante carga libre, que se desplaza. Carga libre es una de las características principales de los conductores. En un estado de reposo, en un estado en el cual no está sometido a ningún campo, esta carga se encuentra distribuida de manera aleatoria absolutamente dentro de ese campo, dentro de ese conductor, y por lo tanto su carga neta, su distribución de carga pues es exactamente aleatoria, su carga neta sería igual a 0. Ahora bien, cuando yo a este conductor lo someto a un campo eléctrico, lo que va a suceder es lo siguiente, que las cargas positivas se van a ir en la misma dirección del campo eléctrico aplicado. Van a tener la misma dirección como hemos visto en estos videos anteriores. Van a tomar esta misma dirección y las cargas eléctricas negativas se van a ir en sentido contrario, tal que se van a distribuir de esta forma. Específicamente se distribuyen más en la superficie, no tanto aquí dice el dibujito adentro, pero sería más precisamente hablar lo que están aquí afuera en la superficie del conductor. Ok, bueno, entonces tengo cargas eléctricas distribuidas de esta manera en la superficie del conductor y como ven, pues como sabemos, pues estas cargas me van a producir campos eléctricos. Ya me han mencionado que las cargas positivas son la fuente de los campos eléctricos, de ahí salen las líneas de campo eléctrico y terminan en las cargas negativas. Y vean, entonces aquí tengo un campo eléctrico en una dirección, el externo, y un campo interno en otra dirección, lo que va a producir que estos dos campos se anulen entre sí, tal que dentro del conductor no voy a tener ningún campo eléctrico y estas cargas van a estar únicamente sobre la superficie del conductor, no dentro, sino sobre la superficie, ¿ok? Y esto es lo que les decía. Cuando se aplica un campo eléctrico externo, del campo eléctrico, las cargas libres positivas son impulsadas en la misma dirección que la del campo aplicado, mientras que las cargas libres negativas se mueven en dirección contraria. Esta migración de cargas ocurre muy rápidamente. Las cargas libres primero se acumulan en la superficie del conductor y forman una carga superficial inducida. Las cargas inducidas establecen un campo eléctrico inducido en el interno, el cual anula el campo eléctrico externo aplicado. De aquí se concluye entonces que un conductor perfecto no puede contener campo electrostático. Es lo que les acabo de explicar. Bueno, aquí con palabras. Bueno, entonces, a partir de esto, y esta es una conclusión muy importante, compañeros. Un conductor no puede contener campo electrostático. Quédense de memoria. Un conductor es un cuerpo equipotencial, ya que tenemos esto, porque el campo eléctrico es igual a 0. Y para que esto sea 0, quiere decir que este potencial tiene que ser constante, es decir, debe ser igual, el mismo, para todo el conductor. Ok. Y ahora, a partir de la ley de Ohm en su forma puntual, donde tenemos que la densidad de corriente es igual a la conductividad por el campo eléctrico, para mantener una densidad de corriente finita, para que este valor sea infinito, en un conductor perfecto, este sigma debe de tender a 0. Y es necesario que el campo eléctrico sea igual a 0, porque este va a ser 0 y este va a tener infinito para tener un valor finito aquí. Eso es teóricamente nada más. Bueno, y de acuerdo con la ley de Gauss, si el campo eléctrico es igual a 0, esto implica que la densidad de carga volumétrica sea igual a 0. Esto me va a llevar a las siguientes conclusiones. Para el caso electrostático, para condiciones estáticas, dentro del conductor, no se les olvide, dentro del conductor, el campo eléctrico es igual a 0. La densidad de carga volumétrica es igual a 0 y
el potencial es igual a 0 dentro del conductor. ¿Ok? Bueno, vamos a ver los tipos de corriente que tenemos. Bueno, una definición, miren. Según cómo se produzca una corriente eléctrica, existen diferentes tipos de densidades de corriente eléctrica. Tenemos primero la densidad de corriente de convención. En este tipo, la corriente fluye a través de un medio aislador, como un líquido, gas o el vacío. No implica conductores y no satisface la ley de Ohm. Ejemplo, un haz de electrones en un tubo de vacío. Una densidad de corriente de conducción, en este caso la corriente requiere de un material conductor, y es básicamente todo lo que vamos a estudiar a partir de ahora en nuestro curso. La densidades de corriente de conducción es esta, y también la que viene, ya cuando vemos ondas, densidad de corriente de desplazamiento. La corriente de desplazamiento es el resultado de campos eléctricos variables en el tiempo. Bueno, sin importar estos tres tipos de corriente, es la ecuación que tenemos aquí, que ya habíamos visto, donde la corriente era igual a la integral de superficie cerrada del producto punto de la densidad de corriente por ese diferencial de superficie, se aplica a cualquier tipo de corriente. Bueno, como les decía, la corriente de conducción requiere de un conductor. Un conductor se caracteriza por la gran cantidad de electrones libres, los cuales suministran corriente de conducción debida al campo eléctrico aplicado. Ese campo eléctrico que le estoy aplicando a mi conductor produce el movimiento de las cargas y me va a producir mi corriente de conducción. Bueno, cuando se aplica un campo eléctrico, como vimos en los videos pasados, la fuerza aplicada sobre en este caso va a ser el electrón, porque en un conductor las cargas libres son los electrones. Y este va a tener una carga negativa menos E. Viene dada entonces la fuerza que este siente es igual a menos la carga, la carga menos la del electrón y el campo eléctrico. Puesto que el electrón no se encuentra en el vacío, va a sufrir una serie de colisiones, como lo vimos en el video pasado. Bueno, fuerza, sabemos de la segunda ley de Newton, fuerza es igual a la masa por aceleración. Tengo una masa, al electrón, tengo la velocidad, la aceleración a la cual se va a mover, esta se va a mover a una velocidad constante, y va a haber un tiempo promedio entre las colisiones, igualando un poco con la ley de Newton. Y entonces tenemos que esto es igual, nada más estoy reescribiendo de otra manera esta parte de la fuerza. Te repito, masa es igual a la masa, esta m, la masa del electrón, esta b es la velocidad de deriva del electrón, y este tau es el intervalo o el tiempo que hay entre las colisiones promedio que vimos anteriormente. Bueno, despejando de aquí despejando B, voy a llegar a esta ecuación, que la velocidad a la cual se está moviendo este electrón es igual a menos la carga de el tiempo, el intervalo entre las colisiones, la masa y la intensidad de campo eléctrico. A este valor, E tau m, lo voy a llamar mu e, o simplemente movilidad. Ahora bien, si se considera una corriente diferencial o incremental delta I que cruza una superficie incremental diferencial delta S, entonces la densidad de corriente puede escribirse de esta manera. Igual, nada nuevo. La densidad de corriente ya hemos visto que es una corriente entre la superficie. Ahora bien, la expresión para una carga incremental, un delta Q, ya la habíamos visto en muchos videos. Ese delta Q es igual a la densidad de carga volumétrica multiplicada por ese pequeño volumen. Este volumen, recuerden, un volumen se es multiplicar tres lados, un lado, por otro lado. O una superficie por un lado, que es lo que tenemos aquí, una superficie por un lado. Simplemente estoy reescribiendo de otra manera este diferencial de volumen. Bueno, y sabemos que la expresión para una corriente incremental, un incremento de corriente, es un delta Q entre un delta T. Bueno, ahora bien, este delta Q vamos a sustituirlo por la expresión que tenemos aquí arribita. Entonces, de tal manera, la corriente, este diferencial de corriente, puede escribirse de esta manera. Densidad de carga volumétrica, delta S, delta X, delta T. Ok, y miren, aquí tenemos esto, un desplazamiento entre un tiempo, ¿qué es eso? Una velocidad, en este caso, en dirección X, puede haber sido Y, Z, bueno, aquí nada más para darle una dirección. Una velocidad, delta X entre delta T. Y entonces la corriente simplemente es la densidad volumétrica,
el diferencial de superficie y la velocidad a la cual se esté moviendo eso. Bueno, si la densidad de corriente ya sabemos es delta I entre delta S, entonces podemos ahora reescribir todo esto. Delta I que tenemos aquí es esta misma densidad de carga volumétrica, densidad de superficie, la velocidad delta S con delta S va, y simplemente nos queda densidad de carga volumétrica por la velocidad. En general, la densidad de corriente en forma vectorial la podemos expresar también de esta manera. Densidad de corriente, densidad de carga volumétrica y la velocidad a la cual se está desplazando. Bueno, los portadores de carga. Ahora bien, si sustituimos esta expresión en esta otra expresión que tenemos aquí, la velocidad, esta velocidad la sustituimos aquí, bueno, vamos a llegar a esto. La densidad de corriente es igual a la densidad de carga volumétrica, la velocidad, y la velocidad la estamos sustituyendo por lo que habíamos obtenido antes, menos la carga del electrón, el tiempo de intervalo de colisiones promedio, la masa de este electrón y el campo, la intensidad de campo eléctrico. Si nosotros sabemos, cuando vimos cargas, que en una densidad volumétrica la podemos componer por diferentes cargas puntuales, consideradas continuas, pues miren, si hay n electrones por una unidad de volumen, pues vamos a aplicar lo mismo. Densidad de carga volumétrica es igual a ese número de cargas multiplicado pues por cada carga que tenga yo ahí, tal que, bueno, por la carga de estos, a fin de cuentas la del electrón son iguales. La densidad de carga volumétrica queda expresada de esta manera. Simplemente estoy sustituyendo el delta V que tenía aquí, lo estoy sustituyendo aquí. N cuadrada, ya se me fue el signo negativo que tenía, menos por menos se me hizo positivo, tau entre m, y la densidad del campo eléctrico. Entonces, esto, vean, se parece mucho a lo que ya habíamos visto la ley de Ohm. Si hacemos que este valor, sigma, es igual a n e cuadrada, tau m. El número de portadores, número de electrones que hay, la carga de esos electrones al cuadrado, el tiempo de intervalo entre conexiones, su masa. Esto no es más que la conductividad. Entonces podemos expresar J, llegamos a esta expresión, J es igual a sigma por el campo eléctrico, donde este sigma es la conductividad del electrón, perdón, del conductor, pero ya vista en función de las propiedades de dicho conductor. Bueno, la conductividad representa la habilidad de un material para conducir una corriente, y esta se mide en Siemens sobre metro, que no se les olvide, Siemens sobre metro. De acuerdo a la propiedad eléctrica, los materiales podemos clasificarlos en tres. Vamos a ver muchas más categorías, ahorita quedémonos en estas, muchas más clasificaciones, en conductores, semiconductores y aislantes. Y este curso vamos a estudiar específicamente estos dos. Ahorita ya luego llegaremos a los aislantes. El parámetro constitutivo usado para caracterizar la propiedad eléctrica macroscópica de un material es la conductividad, sigma. El recíproco de la conductividad es llamado la resistividad o simplemente la resistencia. La resistencia de un conductor es el inverso de la conductividad que éste tenga. Bueno, vamos a definir un nuevo término que se llama tiempo de relajación. Vimos ya también en videos pasados la ecuación de la continuidad, que es la divergencia de la densidad de corriente es igual a la derivada de la densidad de carga volumétrica con respecto al tiempo parcial, obviamente. Y de la forma puntual de la ley de Ohm, que también ya hemos visto y que, bueno, se los volvió a presentar aquí. Entonces, sustituimos la ecuación 4, la sustituyo en la ecuación 3. Esta parte la queda aquí. Me va a llevar a esto, la divergencia de este sigma multiplicado por la intensidad del campo eléctrico menos la parcial que tengo de este lado. Bueno, sabemos que la densidad de flujo eléctrico es igual a epsilon 0 por el campo eléctrico. El campo eléctrico entonces es igual a D entre epsilon 0 y se sustituye en la ecuación de aquí arribita que tenemos aquí. Entonces me va a quedar que la densidad, la divergencia de la sigma diferente por el flujo eléctrico entre epsilon 0 es igual a esa parcial de carga de la densidad de carga volumétrica diferencial del tiempo. Bueno, vean que se parece mucho a algo ya. Vamos a reacomodar los términos. Reacomodando términos, estos valores son constantes, salen de aquí. Me queda esto, la divergencia de la densidad de flujo eléctrico es igual a menos la derivada parcial de la densidad de carga volumétrica entre diferencial del tiempo. Y sabemos que esto de
los videos pasados, las clases pasadas, esto es igual a la densidad de carga volumétrica. La divergencia de la densidad de flujo eléctrico es igual a la carga volumétrica. Entonces, simplemente esto ya se convierte en sigma, epsilon 0, densidad de carga volumétrica, menos la parcial de la densidad de carga volumétrica, diferencial de tiempo. Vamos a reacomodar términos nuevamente. Nos llevamos a esta ecuación. ¿Qué es esta ecuación? Es una ecuación diferencial parcial de primer orden. Pues obviamente hay que sacarle su solución. Su solución de esta ecuación, una de las soluciones, pues la solución general, viene dada por esta expresión que tengo aquí. La densidad de carga volumétrica es igual a K, E a la menos tau, pero no es tau, sigma, epsilon 0 con respecto al tiempo. Si asumimos condiciones iniciales, T igual a 0, densidad de carga volumétrica igual a ρ 0, y un medio general, ya no en un espacio libre, sino un medio X. Esta epsilon 0 ya no va a ser epsilon 0, va a ser epsilon, donde este epsilon es epsilon R, la propiedad de permitividad relativa del medio específico en el que estemos trabajando por epsilon 0. Ya hablaremos más de esto, ahorita nada más quédense con esta expresión, ya hablaremos más de dónde salen estos valores. Bueno, entonces tenemos que ρ 0 es igual a K, y por lo tanto la densidad de carga volumétrica viene dada de esta expresión, ya con las condiciones iniciales expresadas. Bueno, donde ρ 0 es la densidad de carga inicial en el instante t igual a 0. La ecuación 7 muestra que hay un decaimiento de la densidad de carga en cada punto con un tiempo tr igual a epsilon entre sigma. Este tiempo es conocido como tiempo de relajación. Y el tiempo de relajación es el tiempo que tarda una carga, o específicamente una densidad de carga volumétrica colocada en el interior de un material para descender a E a la menos 1 de su valor inicial. Si no les queda ahorita más claro, ahorita lo hacemos unos ejemplos, pero sí que traten de memorizarse esto. Pregunta de examen: ¿qué es el tiempo de relajación? Me contestan esto. Y aquí pueden poner densidad de carga volumétrica, sería un poquito más preciso. Bueno, el tiempo de relajación es breve para buenos conductores y largo para buenos dieléctricos. Bueno, un ejemplo, miren. El cobre posee una conductividad 5 por 10 a la 8, 5.8 por 10 a la 7 Siemens sobre metros y una constante dieléctrica relativa epsilon R igual a 1. Por lo tanto, el tiempo de relajación que acabamos de obtener, la fórmula que es epsilon por sigma, epsilon es epsilon R por epsilon 0, donde epsilon R es igual a 1, entonces 1 por epsilon 0, y sigma que me la está dando pues una tabla de, aquí la está dando el problema, pero puedo obtener de tablas de propiedades, y me va a dar que es 1.5262 por 10 a la menos 9. En este tiempo, en una nanosegundo, ya la densidad de carga volumétrica ha disminuido al 36.78% de su valor inicial. Otro ejemplo, en un conductor. En un conductor, como la plata, donde su conductividad es 6.17 por 10 a la menos 7, por 10 a la 7, no menos, a la 7 Siemens sobre metro, su epsilon R es igual a 1. Bueno, el tiempo de relajación, hacemos la sustitución, este es epsilon R, epsilon 0, relajación, y me da 1.4350 por 10 a la menos 19 segundos. Bueno, miren, entonces, después de 5 constantes de tiempo, solo el 0.67% de la carga se permanecerá. Es decir, después de todo eso, bien rápido, la carga, la densidad de carga dentro del conductor va a desaparecer. Quizás no tenga conductores perfectos como los que hemos establecido aquí, pero sí tengo conductores que van a relacionar muy rápido y esta carga interior va a desaparecer muy rápido y va a permanecer un valor muy pequeño dentro del conductor, como lo tenemos aquí. Bueno, otro ejemplo, pero ya no sería para un conductor. Miren, tengo un cuarzo. Cuarzo, su conductividad sigma es igual a este valor, 1 por 10 a la menos 7 Siemens sobre metros, epsilon R igual a 5. Sustituimos los valores y nos da todo de segundos. Nos da 4.427.093.909 segundos, o lo que equivale a 51.2395 días. Durante todo este tiempo, este material va a retener la carga. Bueno, va a ir decrementándose poco a poco, y después de 51 días
va a llegar al 36.87% de su valor inicial después de todo ese tiempo. Esa es una de las características de los dieléctricos. Como les decía, el tiempo de relajación es breve para los buenos conductores y largo para los buenos dieléctricos, que es lo que acabamos de ver aquí. Bueno, así pues, puede deducirse para campos estáticos que la carga neta dentro de un conductor es cero. Si no hay carga presente dentro del conductor, esta debe estar en algún lado. ¿Dónde es? En la superficie externa, porque pues, a algún lado se fue, ¿no? No se fue ni, no es que desapareciera, está en la superficie externa. Entonces, vamos a ver, y esa superficie externa, compañeros, pues está en contacto con algún material. Vamos a ver qué pasa cuando ese material con el que está en contacto simplemente es el espacio libre o un dieléctrico, como que tenemos aquí. Miren. En la figura se muestra una interfaz entre un conductor y el espacio libre. Vamos a hacer un análisis de campo mediante las trayectorias de una integral. Quisiéramos movernos a través de cierta trayectoria, como la que tenemos aquí. Como el campo eléctrico es un campo conservativo, la integral de línea cerrada a lo largo de una trayectoria A, B, C, D, A será de la siguiente manera. Es decir, tengo que ir por primero de la trayectoria del campo que va desde A a B, de B a C, de C a D y de D a A. ¿Qué es esto que tengo aquí? La trayectoria de A a B, el campo eléctrico diferencial de B a C, de C a D y de D a A. Y todas estas me va a dar igual a 0. Ahora bien, si este pequeño diferencial, esta pequeña altura delta H que tengo entre el punto C, D y B y A, hago que tienda a 0, nos gusta hacer que todas estas cosas tiendan a 0, entonces estos valores es igual a 0 porque este diferencial de L tendería a 0. Estos dos valores se vuelven 0. Y la trayectoria BC está dentro del conductor. Y al estar dentro del conductor, el campo eléctrico dentro del conductor, acabamos de decir, es igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La trayectoria BC está dentro del conductor, donde el campo eléctrico es 0. Entonces, nuevamente, esto es igual a 0. Por lo tanto, esto deja que la trayectoria simplemente toda completa, pues simplemente tengo una componente. Es esta. Y está rozando a la superficie. Básicamente está tocando solo un punto de la superficie. Y ese tipo de líneas que solamente toca un punto de la superficie se llaman tangentes. Entonces, el campo tangencial delta L es igual a 0. ¿De dónde? Bueno, ET es la componente tangencial del campo eléctrico de la superficie del dieléctrico. Bueno, a partir de esto se concluye que la componente tangencial del campo eléctrico a lo largo de la superficie es igual a 0. Una conclusión bien importante y que nos va a servir mucho cuando veamos ondas, cuando vean igual campos, ondas guiadas, también les va a servir que la componente tangencial es igual a 0. En un conductor no tengo componentes tangenciales, es decir, que vayan así en esta dirección o en esta otra dirección, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ok? Y por lo tanto, también voy a tener densidades de flujo tangenciales iguales a 0, pues porque están relacionadas. Si una es 0, la otra también va a ser 0. Pero entonces, a fin de cuentas, les dije que tenemos carga ahí en la superficie. Entonces, ¿cómo es el campo eléctrico ahí? ¿Cómo son las componentes? Pues son así. Yo tengo una componente de campo eléctrico. Tengo aquí la carga superficial, la densidad de carga superficial. Porque les dije, no hay dentro del conductor carga. Toda se me ha ido hacia la superficie. Nada en el interior. Y como tengo una densidad de carga, pues me va a generar un campo eléctrico, una densidad de flujo eléctrico, con componentes de esta manera. O sea, tengo el campo eléctrico, lo puedo descomponer, su componente en este caso XY, que vamos a llamar tangencial y normal a la superficie, tanto para el campo eléctrico como la densidad de flujo. Pero entonces, si yo sé que este valor es igual a 0, este valor es igual a 0, entonces, ¿cuánto es la componente normal? ¿Esta componente normal o esta componente normal? ¿Cómo las obtengo? Bueno, para encontrar las condiciones sobre las componentes normales, voy a aplicar la ley de Gauss. Un cilindro circular recto va a ser mi superficie gaussiana. Pequeño y cerrado se coloca a través de la interfaz entre los medios. Como lo tengo aquí, hago mi dibujito de mi cilindro imaginario. Y nuevamente, este delta H lo voy a hacer totalmente
que tienda a 0. Utilizando la ley de Gauss, que yo sé que la ley de Gauss es igual a la integral de la superficie cerrada del producto punto de la densidad de flujo eléctrico por el diferencial de superficie es igual a la carga contenida dentro de esa superficie. Bueno, ¿qué es a lo que se refiere esto? Tengo que integrar sobre las tres, tengo que ver el flujo que sale por arriba, por abajo y por el cuerpo del cilindro, la tapa, en el fondo y en el lateral, y todo eso me va a dar la carga. Ahora bien, se encuentra que los dos últimos integrales son 0, el lateral y el fondo. Es decir, el lateral, los que salen aquí en esta dirección o en esta otra dirección, son igual a 0 porque serían componentes tangenciales. Y acabo de decirles que son igual a 0. Y aquí está dentro del conductor. Y adentro del conductor no tengo campo. Pues entonces lo único que tengo es una componente hacia acá. ¿Ok? Entonces estas son iguales a 0 y solamente me queda eso. O verlo de esta manera, entonces la densidad de flujo normal es igual al delta S igual a Q, densidad de carga superficial por el diferencial de superficie. Entonces la componente normal de la densidad de flujo es igual a la densidad de carga superficial. Finalmente, entonces, para el caso electrostático, tanto la densidad de flujo eléctrico y de campo eléctrico tangenciales, sus componentes tangenciales, estas tangentes, estas, bueno, esta y esta, son iguales a 0. Pero no así las componentes normales. La densidad de flujo normal tiene algún valor, que obviamente es igual a epsilon 0 en, o la densidad de carga superficial que tengo ahí. El flujo eléctrico sale del conductor en una dirección normal a la superficie y el valor de la densidad del flujo eléctrico es numéricamente igual a la densidad superficial de carga. Una consecuencia inmediata e importante de que la componente tangencial de la intensidad de campo eléctrico sea 0 es el hecho de que la superficie de un conductor es una superficie equipotencial. Evaluar la diferencia de potencial entre dos puntos cualquiera en la superficie por medio de una integral de línea nos dará como resultado 0. Para resumir, cosas bien importantes que deben mantenerse siempre presentes. Los principios aplicables a conductores en campos electrostáticos, se puede decir lo siguiente. 1. La intensidad de campo eléctrico dentro de un conductor siempre es 0. La intensidad de campo eléctrico-estático, bueno, es normal a la superficie del conductor. Y la superficie del conductor es una superficie equipotencial. Por último, hagamos un ejemplo. Bien. Tengo un campo potencial en el espacio libre, dado por esta expresión, B es igual a 100, seno hiperbólico de 5x, seno de 5y, volts. Y en un punto, y tengo un punto 0.1, 0.2, 0.3 metros. Encontrar en el punto P el potencial, el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico y la densidad de carga superficial. Si se sabe que el punto P se localiza sobre la superficie del conductor. Bueno, el primer inciso, obtener el potencial. Lo único que tengo que hacer es sustituir dos puntos, punto 1, punto 2, punto 3, donde vea X, Y, Z, y me va a resultar 43.8486 volts. Bueno, ¿cómo obtengo el campo eléctrico? Bueno, tengo el potencial, y si yo ya tengo el potencial, sé que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. El gradiente del potencial, pues es lo que tengo que aplicar, menos. Entonces el gradiente del potencial, ese potencial derivado con respecto a X, ese potencial derivado con respecto a Y, parcial, y ese potencial con respecto a Z, parcial. Cada una con sus vectores unitarios de dirección a X, a Y y a Z. Para entonces obtener lo siguiente, el campo eléctrico menos 500 coseno hiperbólico 5X, seno de 5Y en dirección a X, más 500 seno hiperbólico 5Y, 5x coseno de 5y por dirección en la dirección AY. En la Z se me quedó en 0, dado que vean, la operación no tengo un valor Z, todo esto es como si fuera constante, se me hace igual a 0. Bueno, entonces, en el punto P, evaluando el campo en el punto P, nuevamente sustituyendo
los valores del punto que tenemos, nos da el problema, y nos va a dar que el campo eléctrico es menos 477.44322 más 140.4477 dirección AY. O expresándolo simplemente de esta manera, como menos 474.4322 menos 140.7744 dirección AY. Bueno, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico? Aquí tengo el campo eléctrico. Pues la magnitud del campo eléctrico es el cuadrado de cada una de la suma del cuadrado de cada una de las componentes y le saco su raíz. ¿Ok? La raíz del cuadrado de cada una de las componentes y me da esto. 494.877 volts metro. La densidad de carga superficial que me pide el problema, les acabo de decir que la densidad de carga superficial es igual a la densidad de carga, a la densidad de flujo eléctrico normal a la superficie. Y esta viene dando igual E0 por E0. Bueno, este valor ya lo tengo en su magnitud. Sustituyo ese valor y simplemente me da ahí la densidad de carga superficial 4.8317 por 10 a la menos 4 coulomb sobre metro cuadrado. Bueno, por el momento le dejamos aquí. Nos vemos en el próximo video.